tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yeah. ¿Cuántos lo creen? Hola, qué gusto saludarlos, amados hermanos. Qué bendición poder estar aquí en vivo con ustedes este domingo maravilloso para celebrar a nuestro Padre Celestial. Ya los extrañamos, realmente ya queremos estar en la iglesia reunidos para poderlos abrazar, pero sabemos que no es tiempo, que es tiempo de seguirnos por estos medios, pero bienvenidos. Qué gran bendición. Tenemos grandes bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Así que vayamos allá y Él es nuestra roca, nuestro pronto auxilio, nuestra ayuda, nuestro socorro. Él es todo para nuestras vidas. Hermanos, bienvenidos. Gracias por estar. Ya me cansé, mejor me bajo. Me había puesto de puntitas para no verme tan chiquita. Hermanos, gracias por estar con nosotros. Estamos bien contentos. Tenemos un invitado especial hoy, entonces ya se pueden imaginar quién va a predicar. Sí, va a ser una prédica preciosa. Claro. Quédense hasta el final. Estamos felices de estar con ustedes, los extrañamos. Nos gustaría saber quiénes están por ahí, que nos saluden, que nos manden algún mensajito. Sí, manden mensajitos.
También podrían pues empezar a participar, a ver qué libro les gustaría que empezáramos a estudiar la próxima semana. Escríbanlo ahí. Escriban y estamos pues para poderlo hacer. Y estamos recibiendo grandes bendiciones. Realmente en el nombre de Cristo, como les decía, y por la fe en el Señor Jesucristo, hay grandes bendiciones. Hoy lo vamos a poder pues predicar y recibir y va a ser gran bendición para nuestras vidas. Como saben, hermanos, seguimos en la serie de Romanos. Esto ha estado buenísimo. Si tienen alguna duda, si algún tema no les quedó claro, por favor escríbanos. Estamos de verdad felices contestando sus mensajes. Nos hemos comunicado por medio de Zoom con algunos matrimonios, con algunas familias. Nos encantaría también hablar con ustedes. Otra cosa, tenemos nuestro grupo ya de Consolados para Consolar. Si tú quieres platicar con alguien, les vamos a dejar aquí abajo los números para que mandes un WhatsApp y nos podamos comunicar. Claro que sí. Y también cómo vieron a nuestros hijos, cómo vieron a los pequeñitos en este libro de Jonás. Fue una gran bendición para nosotros y yo sé que para la vida de estos bebés también es una gran bendición. Sigamos, continuemos, permanezcamos en la palabra, amados hermanos. Les invitamos a no desconectarse, al contrario, con más fuerza. Son tiempos importantes donde vamos a recibir algo grande de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayer tuvimos una reunión muy padre de mujeres. Les pido a todas las mujeres que se suscriban al canal para que les avise cuando estemos lanzando estos en vivo. Me parece que van a ser todos los sábados a las 6 de la tarde. Es para mujeres, es de gran bendición. Manda el link a alguna amiga tuya que sabes que le va a ayudar a escuchar estas palabras. Así es, bueno, les invitamos a participar, les invitamos a estar pues mandando mensajitos y estamos comunicándonos y queremos contestarlos también. Así que vamos a disfrutar este domingo precioso, maravilloso en la presencia de nuestro Padre Celestial y dispóngase, amado hermano, dispóngase, tráigase las palomitas y dispóngase a disfrutar de este tiempo con nuestro Padre Celestial. Así que no nos despedimos, solamente estamos en vivo y estamos trabajando. Dios los bendiga. Sigamos adorando. Ha sido una alabanza Amén. Preciosa este día y viene una predicación buenísima. Por favor, Amén. Vayan por su Biblia, por su libreta y estemos atentos. Así es, amados hermanos. Así que un fuerte abrazo y estamos en comunicación. Los amamos. Bye. Bye. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta mañana y quiero hacerte una pregunta que parece obvia, pero para mí es importante esta mañana. ¿Por qué estás ahí, sentado queriendo escuchar este mensaje? ¿Hay algo más que el horario habitual y el día que es para que nos motive a estar ahí sentados? Confío
en que sean los motivos correctos, porque puede ser un deseo a nivel necesidad o un peligroso enemigo silencioso de la costumbre. Te voy a dar unos segundos para sincerarte. ¿Por qué estás ahí sentado? Déjame contarte una historia. Hace mucho tiempo, cuando yo era un pequeña, las palabras que mi papá podía decir respecto de Él vendrá o regresaré, para mí eran tan creíbles. Recuerdo perfecto que cuando salíamos un poco a la calle con mis hermanos pequeños, mi papá acostumbraba a decirnos, si por alguna razón se encuentran perdidos, quédense donde están, yo vendré por ustedes. No corran, no se muevan a ningún lado, donde estén quédense, yo voy a regresar. Esas palabras para nosotros eran tan fuertes, tan genuinas, tan creíbles, que podíamos salir con gran seguridad sabiendo que pasara lo que pasara, Él vendría. Cuando vemos a los perritos que acostumbran a encontrarse con su amo en cierto lugar a cierta hora, ellos van a estar en ese lugar a cierta hora siempre y no van a tener duda de que Él vendrá. Esto que te estoy platicando tiene que ver con el sentido de la fe. Nosotros creemos en lo que alguien ha dicho y eso hace creíble a la persona. Y no es que yo contribuya a que esa persona sea confiable. Son sus palabras y esa persona lo que hace confiable mi vida. Quiero entonces confiar en que ustedes y yo estamos en este momento, en este lugar, porque alguien ha hablado y sus palabras son creíbles. Hoy vamos a hablar de fe. Así que te invito a orar en fe. Padre eterno, Dios todopoderoso, estamos en este momento reunidos en tu nombre y queremos confirmar que el deseo y la voluntad que nos reúne es genuinamente en la confianza de lo que tú has hablado. Confiamos que tú estás aquí, que estás en cada hogar, que te mueves en medio de nosotros, que eres real, que estás vivo y que oyes nuestras oraciones. Pero también confiamos que tú eres un Dios que habla y que hoy tienes algo que hablar a nuestros oídos. Confiamos y ponemos nuestros oídos en este momento a esta predicación porque confiamos en la locura de la predicación. Confiamos en que la palabra penetra por nosotros y obra cambios y da un fruto abundante. Confiamos en que nuestra fe se alimenta por el oír y en todos estos entendimientos en los cuales creemos es que estamos hoy dispuestos a ser bañados del conocimiento de ti. Así que Padre eterno, muchas gracias por las certezas que tenemos y por la confianza que tú has desarrollado en nosotros. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Fíjense que en las últimas predicaciones hemos escuchado, hemos hablado, nos han insistido en una palabra, bueno, en varias, pero básicamente en la palabra fe. De hecho, nuestra serie se llama Por Fe y para Fe. De repente es una palabra tan acostumbrada en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana, que no nos detenemos a considerar si la entendemos plenamente. Así que si me permiten, y el capítulo que nos corresponde hoy es una preciosa oportunidad para que hoy tengamos una alta definición de lo que significa tener fe. Y quiero que hagamos una diferencia y que deshagamos toda teoría, toda idea contraria o que niegue la fe verdadera, porque yo quisiera que pudiéramos hacer una diferenciación entre fe y una simple credulidad. Así que, como te decía hace un rato, van a ser momentos en los que somos tú y yo los que vamos a confrontarnos a través de la Escritura. En Hebreos 11:6 dice así: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando se usa la palabra imposible, quiere decir que no hay otra manera de agradar a Dios.
Así que en ese momento esa palabra de 2 letras toma una posición relevante para todo aquel que considere que Dios es digno de ser agradado. De esta manera podemos entender entonces que yo no puedo tener un conocimiento endeble, frágil o no sustentable de lo que significa fe. También en Hebreos nos dice que es un ingrediente por demás importante, porque dice que es necesario que quien se acerque a Dios crea que hay Dios. Así que no hay manera de poder tener fe sin creer que con eso agrado a Dios y que creo que hay Dios. Fíjense que incluso también nos menciona que Él es galardonador. Él es un Dios que regala y añade bendición a todo aquel que se ocupa de este pequeño ingrediente que es la fe. Así que no solamente es agradar a Dios, sino agradarlo a través de esta preciosa palabra que es fe. Mucha gente hoy en día está buscando agradar a Dios y seguramente sus actos son dignos, son aplaudibles, pero se les ha olvidado esta palabra dicha por Él. Sin fe es imposible agradarme. Así que ahora vemos también, como dice la palabra de Dios, que todo lo que no provenga de fe, incluso Dios lo llama pecado. Lo que estoy haciendo es atraer tu atención a esta predicación. Lo que quiero con estas palabras, con estos momentos, es poderte decir lo importante, lo relevante que es que tú y yo comprendamos a qué se refiere cuando me pide fe. Fíjense también que la fe está relacionada con todo lo invisible. Así que no nos resulta fácil porque somos personas visibles. Nosotros, incluso hay un dicho muy popular que dice, si no veo, no creo. Pero lo cierto es que la fe está sustentada en ver aquello que a nuestros ojos no se ve. Así que quiero que empieces a tener y a formar criterio respecto de esta palabra. ¿Qué tan apto, qué tan bueno eres de creer aquello que no se ve? Porque dice la palabra que si lo vemos ya no es fe. Seguridad, sobre todo, te voy a dar 2 elementos. Es invisible y es una seguridad sobre algo dicho. Atención, sobre algo dicho. Yo te comentaba que cuando era pequeña, las palabras que mi papá decía sobre encontrarme era sobre las cuales yo depositaba confianza. Yo no sabía que en ese momento estaba teniendo fe y en realidad eso era fe. Él había dicho algo y yo confiaba en algo que él había dicho. No tenía que comprobarlo, no tenía que verlo, no tenía que evidenciarlo, no tenía que tener antecedentes. Bastaba que él lo hubiera dicho y eso para mí era fe. Así que cuando nosotros decimos que tenemos fe, estamos creyendo en algo que no hemos visto, pero sí en algo que alguien confiable ha dicho. Así que las personas que solo se toman el pecho o se postran a creer sobre sus ideales o sus deseos sin que haya una palabra de alguien dicha, eso no es fe. Eso es una mera esperanza y un deseo de bien. Nuestra fe entonces no está fundamentada en hechos porque entonces sería visible. Recuerda que nosotros caminamos no por vistas sino por fe. Nuestra fe está fundada en lo que Dios ha dicho. Por eso es tan importante la palabra, porque la palabra literal sustenta nuestra fe. Nosotros colocamos confianza en cada una de las cosas aquí dichas. Nuestra fe, entonces, es creer en alguien y lo que ese alguien pueda hablar. Eso es cuando decimos que alguien tiene toda nuestra confianza. Quiere decir que ese alguien lo que diga para nosotros demanda un sí y un amén. Nosotros creemos y tenemos fe en alguien que es capaz de con sus palabras brindarnos seguridad
y tenemos la certeza de que tiene el poder, la autoridad y los recursos para cumplir lo que ha dicho. Por eso el Señor nos pide muchas veces que nos hagamos como niños, porque el niño va a creer todo aquello que su papá le diga y no tiene necesidad de comprobarlo. Ese niño sabe perfectamente que el papi puede decir, por ejemplo, piensen en un niño, los que tienen pequeños, el papi dice, te llevaré a pasear, o lo mismo que acabo de decir, regreso en la tarde. El niño no tiene que ver nada, él dice, así es, mi papá regresará en la tarde. Pero también el papi puede decir, te castigaré si acontece algo. Y el niño también lo cree, porque confía en quien lo dijo. Pero también el papi puede decir, te cuidaré de una enfermedad. Y aunque el niño no haya jamás experimentado lo que era enfermedad, él cree literalmente que eso que su papá declaró es verdadero. Así que yo tengo fe cuando el Señor me dice, volveré. Pero también cuando Él me dice, te corregiré. Pero también cuando Él me dice, estarás conmigo en el paraíso. No conozco el paraíso, no tengo ni idea, pero de la misma manera que puedo creer la primera, puedo creerlas todas. No necesito entender los conceptos, no necesito entender las formas, no necesito que me expliquen y que a mi cabeza quede entendido, basta quien lo dijo. Y esto es fundamental, por eso te preguntaba, ¿qué haces ahí sentado? Creo que también tendríamos que hacernos la pregunta, ¿qué tan evangelizado estás? Es decir, ¿qué tan fundamentada, entendida y firme es tu fe? Porque el evangelismo no es otra cosa que el crecimiento enseñado de la confianza en lo que Dios ha dicho. Cuando una persona habla de que tiene fe, realmente no está teniendo fe si no conoce al Dios que sustenta su fe. Así que el conocimiento de Dios, la palabra, el conocimiento de su palabra y el conocimiento de sus verdades son los que sustentan nuestra fe. Es importante entonces que hagamos algunas diferenciaciones. Yo te he dicho, vamos a ver hoy, vamos a pasear por el capítulo 4 de Romanos, pero no por eso vamos a dejar de pensar y no quiero irme tan rápido en esta introducción porque necesito que puedas primero fundamentar tu entendimiento sobre lo que significa fe. Vamos a pensar en estos ídolos. En estos ídolos hechos por manos de hombre. ¿Por qué una persona no puede tener fe en un ídolo? Es muy sencillo, porque el ídolo no tiene boca para hablar y por lo tanto no ha dicho nada en lo cual yo pueda depositar confianza. Ese es el punto. Nadie puede confiar en un ídolo porque el ídolo no ha dicho nada. Yo no puedo confiar en alguien que no ha hablado. Por eso la palabra de Dios nos insiste que ellos no tienen oídos para oír, no tienen boca para hablar, y eso tiene que ser muy relevante para nosotros. Cuando te pregunten por qué crees en Dios, le vas a decir porque Él habla y su palabra es verdadera, tiene voz, tiene oídos, tiene manos, tiene poder. Creer por fe es algo que ni siquiera lo hacemos en nuestras fuerzas. Basta que Él diga una palabra, como en el caso de los papás, y yo pueda caminar en la confianza de que Él lo cumplirá. Es deleitoso, es real y brinda toda clase de confianza en que las cosas acontecerán, quiera yo o no. Por eso en Hebreos 11 la definición de fe es la certeza de lo que se espera. Y ojo, no es la certeza de lo que se espera bueno, es la certeza de lo que se espera, lo que sea que haya dicho esa persona, se va a cumplir. Es triste, hermanos, estamos llenos de creyentes incrédulos.
Estamos llenos de creyentes que creen, queriendo conocer la palabra de Dios, pero no queriendo conocer al Dios de esta palabra. Así que por eso es que requiere esa gente memorizar, reiterar, repetir versículos, porque un niño que cree en su papá no tiene que repetirse todos los días, Él vendrá, Él vendrá, Él vendrá. Él solamente recuerda quién lo dijo y es suficiente para que lo crea. Y todo a lo largo de ese día ese niño va a estar tranquilo porque él sabe que Él vendrá. Yo tuve la fortuna de no perderme nunca, pero estoy segura que si yo un día me hubiera perdido en cualquier lugar y me hubiera parado donde Él me dijera, mi paz hubiera llegado en el momento que yo dijera, a cualquiera que me quisiera ayudar, yo diría, mi papá vendrá. Esa es la confianza que tenemos, en que Él es verdadero y fiel. Pero cuando yo le quiero ayudar, cuando en mí está decir, yo le ayudé a Dios a ser creíble, le estoy quitando gloria. Por eso es tan importante esta palabra, por eso Romanos es tan importante. Porque el hombre siempre tiene la intención de participar, aunque sea tantito. Ese niño podría decir, bueno, pero yo le creí a Dios, pero dice la palabra que aún esa fe ni siquiera fue tuya. La persona que te inspira fe tiene todo el mérito. Miren, estamos estudiando el libro de Jonás en esta semana y Jonás, vimos en él un hombre que tenía su propia teología, es decir, su propio concepto de Dios. Él creía, él tenía ideas de lo que debía ser Dios, ideas fantasiosas, que él creía más en lo que él creía de Dios que en lo que Dios había dicho de él mismo. A nosotros nos puede pasar muy a menudo. Puede ser que tú estés creyendo más en lo que quieres de Dios que en lo que Él ha dicho que va a hacer. Eso es donde puede venir un cambio y pasar de ser una persona de fe a ser un simple creyente o tener credulidad. Por eso Dios honra la fe. Fíjate por qué. Porque nos hace a un lado, porque lo centra todo en Él, porque no hay confianza en nada más que en lo que Él ha dicho y en lo que Él hará, y los ojos y los reflectores todos son para Él. Por eso cuando alguien le tiene fe, para Dios es de gran honra. Él podría haber escrito igual su palabra diciendo, y al que obedece, y al que se porta bien, y al que no hace mal, que era lo que él planteaba en los mandamientos. Pero, ¿sabes? En ese momento el hombre se empieza a poner protagónico. El hombre se empieza a poner en una posición de como coparticipación de Dios. Sí, claro, las cosas funcionan por Dios, pero yo también tengo mi parte. Y Dios no quería que eso pasara, porque en cualquier momento tus habilidades, tus dones podían desplazar a Dios y entonces sí nos encontraríamos perdidos. La fe nos coloca siempre en el lugar de impotencia que necesitamos y lo coloca a Él en el de omnipotencia donde lo necesitamos ver. La única libertad verdadera del hombre es cuando todas las cosas posibles dependen de un Dios fiel. Cuando en nosotros descansa todas las posibilidades, ya no hay libertad, porque entonces me vuelvo esclavo de todos los recursos que me den esas libertades. Dios quiere sacarnos, quiere librarnos en todo tiempo de esa autoconfianza que lejos de llevarnos a la libertad nos esclaviza en un montón de creencias terrenales a las que después vamos a honrar porque como nos dan seguridad se van a volver nuestros dioses. Si yo sigo confiando en que si yo me paro derechita, si yo me estoy cerca de mi papá, si yo no hago lo malo, todo va a estar bien, yo voy a depender de esas conductas para mi bienestar y se me va a olvidar la condición de mi Padre, que Él es el que cuida de mí. Siempre la fe debilita, derrite la duda. La verdadera fe, recuerda, es la confianza en lo que no veo y la confianza en lo que alguien ha dicho. Así que la fe debilita, derrite la duda.
desquebraja la jactancia en mis propios méritos, paraliza la soberbia. La verdadera fe debilita el atrevimiento y la osadía. La verdadera fe destruye el miedo. Porque entonces toda la confianza y todas nuestras certezas están en otra persona. Ya no es mi participación, ya no son mis habilidades o mis destrezas, son sus talentos, es su poder, es su fidelidad. Y eso es libertad. En el mundo se dice en el argot laboral que no vale lo que sabes sino a quien conoces. Bueno, no sé si funciona en el mundo, pero en cuanto a lo eterno es exactamente eso. No importa cuánto sabes, no importa cuánto te has preparado para algo, no importan tus habilidades, importa a quién conoces en los cielos. Por eso dice la palabra de Dios, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Esa es la verdadera confianza y en eso se deposita la verdadera libertad de un creyente. En que somos creados, sustentados, bendecidos, ayudados, esforzados y llevados de un punto a otro por la infinita fidelidad de un Dios todopoderoso, fiel y verdadero. Así que yo no puedo asumirme una persona de fe si no tengo con qué y sobre qué creer. Te vuelvo a insistir, una persona con necesidad, con mucho clamor y con mucho llanto, no puede presumir que tiene fe. Tiene dolor, tiene miedo, tiene necesidad, tiene deseos de bien, quiere creer. Pero una persona que tiene fe es aquella persona que tiene una palabra dicha por un Dios verdadero en la cual depositar su vida. A veces nuestras necesidades, nuestros problemas, se vuelven la causa fundamental de nuestra oración. Y creemos que estoy teniendo fe en que Dios obrará. Dios no está comprometido a cumplir nada que Él no haya dicho. Mi papá no podría haberme desilusionado sobre algo que yo hubiera creído que Él hiciera, pero que Él no prometió. Dice la palabra de Dios, el pueblo que conoce a su Dios hará proezas. El pueblo que conoce a su Dios hará proezas, porque el pueblo que conoce a su Dios tiene fe. Mi fe entonces es sobre quién ha dicho lo que ha dicho. El Dios que habla es el que sustenta mi fe. Así que Él pone mi medida de fe, Él pone la palabra sobre la que voy a creer y Él pone los medios para que esa palabra se cumpla. Así que yo soy un bendecido de Dios porque tengo un Padre Celestial sobre el que descansa toda mi vida. En Romanos, el libro que estamos pisando, el enojo y la lucha del apóstol Pablo eran sobre su falta de fe. ¿Me estás entendiendo? Espero que ahora entiendas. Era sobre su falta de fe. ¿Qué te estoy diciendo? Cosas que ellos habían oído y no les estaban brindando ni seguridad, ni confianza, ni arrepentimiento, ni decisión, ni valentía, ni obediencia. Cosas que ellos habían oído del Dios inmutable y que ellos estaban poniendo o suplantando con condiciones terrenales. Es decir, ellos habían oído al Dios eterno e invisible desde los tiempos, dicho de muchas maneras, y deciden obedecer lo que han practicado de sus dioses terrenales, visibles, temporales. Así que para Pablo eso era, estaban negando la fe. Estaban poniendo su fe o su confianza en otras palabras dichas o hechas que en lo dicho por Dios. Ahora, a nuestros ojos puede parecer como muy radical, pero para Dios no. Porque todo el mundo se sustenta sobre lo que Él ha dicho. El poder de su palabra crea las cosas. Así que no caminar sobre lo que crea, estamos caminando sobre lo que destruye. Y para Pablo era ir en retroceso. Como ellos tenían a Abraham como su mayor ejemplo de fe,
el apóstol Pablo ya no encontraba de qué manera hablarles sobre la necesidad de confiar y poner confianza en algo terrenal y pasajero cuando tenían las promesas del Dios que hizo los cielos y la tierra. Fíjate, la palabra de Dios creó los cielos y la palabra de Dios estaba dada para ellos. Estaba puesto. Así que como él era el líder y el ejemplo más alto de fe y de bendición, Pablo les tiene que confrontar ahora con el ejemplo de Abraham. Literal, es como cuando estás hablando con un niño, un necio, y le dices, a ver, déjame, ¿con qué te lo explico? Y literal, les trae un ejemplo que es te lo voy a explicar con manzanas. Algo que conoces. Y entonces les trae el ejemplo de Abraham en este capítulo 4 que vamos a ver, que espero que te reveles si es que acaso tú tuvieras algún velo puesto sobre esto, sobre tu fe. Y les dice, les habla de este hombre que todos tenían como ejemplo, como ícono de la fe. Y dice, les voy a mostrar con Abraham lo importante que para Dios era la fe y desbancar tantos y tan tontas teorías sobre su favor de parte de Dios basado en otras cualidades. Quiero, antes de empezar a leer el capítulo 4, quiero decirte otra palabra que quiero que quede clara dentro de tus entendimientos para poder avanzar en esto. Vas a escuchar muchas veces en este libro la palabra justificado. Y aunque ya nos han explicado en qué consiste, que hubo uno que se puso por nosotros, había un delito, había un juez, ¿va? Yo lo que quiero es que concluyas y que te quedes con un concepto hoy único. Justificado es absuelto, hecho puro, reconciliado. No significa alguien que tuvo un pecado y fue perdonado. Fue alguien que literalmente en su expediente va a decir, él no hizo nada. No es lo mismo. No es lo mismo salir como diciendo, bueno, este fue perdonado, ¿verdad? Sino decir, oye, no hay nada en tu expediente. Fíjate bien, cuando tú ves a un inocente en la calle, dices, está en la calle disfrutando su vida porque es inocente. Pero cuando ves a un culpable en la calle, dices, aquí que ganó. O ganaron sus argumentos, o qué buen juicio le hicieron, o qué buena, qué favorecida estuvo la ley. ¿Quién ganó? O ganó la verdad, o fue injusto, porque que un delincuente ande por la calle, a los ojos de cualquiera, sería injusto. En Proverbios 17:15, ya lo verás, habla de que para Dios es injusto que el inocente pague o que el culpable no pague. Eso es literal. Entonces, de repente, que el mismo Dios llame al culpable inocente, pareciera que está violando su propia justicia. Entonces, para Dios no violar su propia justicia, tú lo sabes, pagó, fue justo, pero tan hermoso Dios no te deja un expediente lleno de notas y un montón de sellos, sino que arranca la hoja y dice, estás en blanco. Así que cuando tú vuelvas a escuchar en este libro la palabra justificado, no quisiera que recordaras a alguien que pecó, porque entonces tendríamos que decir a alguien, ok, ¿tú eres salvo? Sí. ¿De qué te perdonaron? ¿Qué crees? Ya se me olvidó. Se borró mi expediente. Solo sé que mis muchos pecados fueron perdonados. Así que hablemos del Padre de la fe. En este capítulo 4. Hablemos del Padre de la fe. Y escúchame, quiero introducir esto de esta manera. No dice el Padre de las obras. Y desde ahí vas a ir entendiendo lo que quiere decir Dios. Lo que sea bueno y maravilloso y excepcional que Dios depositó en Abraham no tenía nada que ver con sus actos. Porque entonces se hubieran llamado el Padre de las obras. Y es llamado el Padre de la fe. Por eso Pablo astutamente lo introduce en este momento. Por eso lo introduce para revelarnos, destaparnos la mente y quitar toda sombra de creencia en que puedo poner mi fe
en que algo bueno me está pasando porque algo bueno debo haber hecho. Y entonces vamos a ver cómo es que Abraham se gana el título de padre de la fe. Dice en el versículo 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham? Me encanta Pablo. Pablo siempre cuestiona. Como que les dice, contéstate tú. Enrédate en tus argumentos tú solo. ¿Qué pues diremos? Les dice, que halló Abraham, nuestro padre según la carne. O sea, como diciendo, ya, no nos vamos a ir más lejos, lo conocemos todos. Porque si Abraham fue justificado, o en otras palabras, absuelto, por las obras, tiene de qué gloriarse. ¡Wow! Por algo es el padre Abraham, pero no para con Dios. Es decir, en ese momento sería glorificado ante nosotros, pero para Dios seguiría siendo Abraham, un vil mortal. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Tú te podrías quedar con ese versículo. Creyó Abraham a Dios. Entonces, a partir de lo que te acabo de explicar, ¿qué quiere decir? Abraham oyó algo. Dios dijo algo y Abraham lo creyó. Y eso para Dios le bastó que ese hombre fuera llamado el padre de la fe, y sobre esa fe él lo bendijo abundantemente. No queda ningún antecedente para nadie que se quiera jactar en las obras. No dice en absoluto, pero la última acción de Abraham bondadosa, pero es que la vida de Abraham tan santa y pura, pero es que la manera en que Abraham era como esposo, pero es que qué manera de Abraham trabajar la tierra, pero qué trato tuvo con Lot, qué bárbaro. Pero no menciona nada. Quiere decir que él fue contado por justicia porque en un momento que Dios le dijo algo, Abraham dijo, sí, Señor, así sea. Y luego dice el versículo 4 que me fascina, espero que nunca lo olvides, 4:4 de Romanos, es clave en tu vida cuando te sientas como dudando de esta situación. Dice, pero al que obra, Pablo está con todo. No se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Como diciéndoles, si él se hubiera ganado ese favor, Dios no estaba siendo bondadoso, estaba siendo solamente, le estaba pagando bien por un buen trabajo. Así que lo que le está diciendo, ¿para qué tenía que tener gracia? Si Abraham hubiera sido bueno y Dios lo trata como bueno, ¿qué hay de bueno en eso? ¿Qué hay de sobrenatural? Si realmente hubiera sido por obras, por eso me encanta el 4. Porque en el versículo 4 aplica en muchas cosas en tu vida. Cuando tú haces algo, porque si tú eres un padre y generoso con tus hijos, pero tienes hijos excepcionales, es salario, solamente es ojo por ojo. Es cuando no dejas de ser generoso, cuando no dejas de ser bondadoso a pesar de lo que ellos puedan comportarse o no darte. Mas al que no obra, fíjate cómo complementa en el 5, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vamos a imaginar que somos tú y yo. No somos perfectos. No tenemos con qué agradar a Dios. No tenemos, nuestras obras no son buenas. No importa cuánto aportemos y hagamos de repente algunas obras que puedan apantallar al mundo o un poquito a Dios. No le agrada. Dice que a Él le agrada la fe. ¿Qué es eso, Señor? Cuando Él me diga algo sobre mí, sobre el ayer, sobre el futuro, sobre Él mismo, y yo diga, lo creo, lo creo. Y en ese momento esa declaración, te creo, Señor, dice que borra en automático todos mis pecados y hace mi vida agradable a Él. ¡Wow! ¡Qué Dios como el nuestro! Parece mucho, pero al mismo tiempo es tan poco para borrar tanta maldad. Y entonces Él me dice, si tú crees esto, si crees en esta palabra, si crees que yo puedo perdonarte, si crees que yo soy bueno, si crees que yo te limpio de toda maldad,
Siempre vendrá este rollo humano, este deseo humano de decir, bueno, Señor, pero ¿en qué te ayudo? ¿Qué más puedo hacer? Y dice el Señor, no, cree en mi palabra y eres salvo. Bueno, pero dime algo más, a lo mejor creyendo de ladito, o creyendo con una multitud de testigos, o creyendo con un sacrificio. No, cree. El hombre siempre quiere participar. El hombre siempre quiere ganar lugar y colarse en la foto con Dios para formar parte de su bien. Y la justificación por fe no es otra cosa que pedir que la foto se la tomen a él solito. Quitarme de todo protagonismo. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Fíjate, este salmo me encanta. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecados. ¿Te estás dando cuenta? Pablo está diciendo, ¿por qué a fuerza quieres formar parte de tu salvación? ¿Por qué quieres tener una participación? Es como, no sé, una pareja que dice, bueno, ella me trata bien porque yo la trato bien. Eso es participar. Alguien que hace por fe puede decir, esa persona me trata bien porque esa persona es buena, aunque yo no lo sea. Porque esa persona tiene bondad en su corazón. Es el hombre el que siempre quiere robar y decir, bueno, pero a lo mejor Dios ha sido más bueno conmigo porque sí, yo también me he portado bien, pero yo no he hecho esto. ¿Te acuerdas de aquellos dos malhechores? Pero bueno, yo no he hecho del todo mal, pero bueno, quizás si Dios me ayuda y participo un poquito, me puede colocar en una mejor posición. Borra todo eso. Anula la fe. No ensucies la fe. Y dice, es pues esta bienaventuranza, te repito, Pablo está hablando contra gente que argumenta. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, nuevamente, porque recuerda que alguien que se quiere jactar se va a agarrar de todo. Ok, bueno, pero yo no he matado a nadie, no sirvió esto, bueno, pero yo soy judío, bueno, pero yo soy primogénito, bueno, pero yo soy del linaje, o sea, siempre estamos buscando cómo subir al trono de Dios por las cosas que yo tengo o por las que me fueron dadas. Y el Señor dice, todo eso, si así fuera, si tienes ese don, si naciste de ese linaje, ¿qué te jactas? Si de todas maneras todo eso te lo di yo. ¿Ves la incongruencia? ¿Ves la incongruencia del hombre cuando quiere ganar por obras? ¿Y por qué te digo esto? Porque este versículo, mientras tú no saques las obras de tu vida, y tu poder y tus habilidades, nunca vas a tener una fe que agrade a Dios. Y eso es grave. Porque la pregunta que te harás ahorita, bueno, ¿por qué tengo que estar escuchando yo esta prédica? Si yo ya todo eso lo sé. Porque te puedo decir que quizá no tienes una fe que agrada a Dios. Y quizá estás tan empeñado en hacer las cosas a la manera de Dios, pero se te ha olvidado que sin fe es imposible agradarlo. Sin reconocer que nada de eso, nada de lo que hagas es lo que agrada a Dios. Es el corazón con el que lo haces. Sabedor de que aún los recursos que estás invirtiendo en esa buena obra provienen de Él. Sabedor de que estás simplemente siguiendo sus pisadas sobre su palabra y que estás creyendo su palabra. No que estás creyendo en que tus obras pueden superar su palabra. Te voy a decir algo, nada que tú y yo hagamos en este mundo, aún fuera lo mejor del mundo, nada, ni lo mejor puede ser jamás superior a obedecer y creer en lo que Él ha dicho. Si ahorita yo te dijera, escribe 10 cosas, sobre las cuales quieres ser juzgado el día que llegues ante el tribunal de Dios, que dices, no, ya no le entendí muchas cosas, dime 10 valores que tú tengas, 10 principios. Que, no sé, que la mentira es fea, que el hombre malo se casa, no se case, que no sé, lo que sea. Yo te aseguro que aún fueran escritas de tu puño y letra, que fueran de tu propia mano, esos 10 principios no los podrías cumplir. Porque nadie puede ser bueno por sí mismo. Nadie. Y por eso Dios no puede decir, agrádenme siendo buenos, porque Él sabe que no podemos.
Y pensó y dijo, agrádenme por fe, crean en mi bondad. Así que vuelve a decir, versículo 10, ¿cómo pues le fue contada? Es decir, ¿cómo pues fue llamado inocente? Oigan, ¿qué hizo el padre Abraham para llamarse inocente? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué hizo? ¿A quién le perdonó? ¿Qué pagó? ¿Qué compró? ¿Qué hizo? Porque apantalló a Dios y le fue llamado por justicia. Quiero que me digan, cualquiera de estos hombres, les dice Pablo, díganme qué hizo Abraham, por favor. Díganme qué hizo. Que llamó la atención de Dios y le llamó esto. No hay manera. Nada. Él dice, fue por fe. Él hizo algo, una sola cosa, creyó a Dios. Yo creo que si Abraham hubiera estado ahí en ese momento, le diría a Pablo, gracias, eso es lo que quería. Versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Salmo 116:10 dice, creí, por lo tanto hablé. Creí, tú puedes decir, creí, por lo tanto soy salvo. Creí, por lo tanto yo predico. Creí, por lo tanto amo. Creí, por lo tanto soy bendecido. Creí en su palabra. No es un asunto de devoción nada más. Ay, sí creo. No, creí en su palabra y el Señor se agradó de esa fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar a la fe. ¿Para qué la meten? Si puedo hacerlo por obras, ¿para qué la fe? Sería añadir y anulada la promesa. Así que si puedo hacer las cosas por mis propios métodos, ¿para qué creer? Y si para qué creer, ¿para qué la cruz? No nos engañemos. Tú y yo, si has creído en lo que Él dijo de ti, si has creído en el poder de la cruz, si un día leíste que Él te amó y lo creíste, eres salvo. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Repite conmigo, por tanto, es por fe para que sea por gracia. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Como es que está escrito, versículos 17, te he puesto por padre de muchas gentes. ¿Por qué? ¿Qué hizo Abraham? ¿Cómo se ganó eso? No se lo ganó. Creyó y le fue dado. Dios no asalaria. Dios no tiene asalariados. Dios tiene hijos. Y luego dice el 18, y creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. ¿Qué hizo Abraham? Creyó. Dios lo dijo, Dios lo hará. Dios lo dijo, Dios lo hará. Y caminó en esa confianza y empezó a hacer cosas en función de eso. Es como Noé cuando le dijeron, va a haber un diluvio, y él siguió trabajando en la madera. ¿Qué estaba haciendo? Teniendo fe, creyendo en lo que Dios había dicho. Y dice el 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Claro, las cosas que ves no son muy congruentes con lo que Dios dice, pero como con una mente de niño, si Dios lo dijo, Dios lo hará. Él dijo que vendrá y vendrá. Y luego dice el 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Se fortaleció en qué? En lo que Dios había dicho. La fe no se fortalece diciendo, sí, claro que sí quiero ir. La fe se fortalece. Dios lo dijo, Dios lo hará. Y dice, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Este es el mensaje. Dios es poderoso para hacer todo lo que ha dicho. Dios es poderoso para cumplir todo lo que Él ha hablado. Y te pregunto, ¿crees esto? Porque si lo crees, tienes el ingrediente para que todo en tu vida sea agradable a Dios. Oremos. Padre amado, te doy infinitas gracias por tu palabra. Infinitas gracias porque no solamente nos has demostrado que somos incompetentes para hacer algo digno de ti, sino que en esa debilidad has depositado una pequeña palabra de 2 letras con la cual podemos agradarte, que además no demanda más nada que creer a tu palabra. No podrías haberlo hecho más fácil, Señor.
yo te ruego que no haya entre nosotros ninguna raíz de incredulidad, ni nada que se levante a querer agregar más a tal grande sacrificio. Que ninguno de nosotros pueda creer que estamos donde estamos o gozamos de lo que gozamos porque tuvimos fe más algo. Que todos podamos estar seguros como Abraham, que todo nos fue contado y fuimos justificados por fe, para que la gracia no sea en vano, para que no te llamemos a ti ni el mundo te conozca como un patrón que asalaria, sino como un dador de vida, de gracia, que nosotros no podemos darte absolutamente nada más que la confianza y la alabanza por quien tú eres. Señor, bendice con fe a esta iglesia. Bendice con fe a esta iglesia, que cada vez que aprendan la palabra sepan que es una palabra, un conocimiento sobre el cual van a descansar su confianza y sus acciones, y que todo lo que hagamos es porque es congruente a lo que hemos oído. Y que podamos decir, yo camino por fe, quiere decir, yo camino sobre lo que Dios ha dicho. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, tu mejor palabra, Jesucristo. Gracias, Padre. Amén y amén. te guiará. No olvides más su gran fidelidad, lo que empezó acabará. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera.